Estamos de regreso aquí en Los Disidentes por República Infinita en este miércoles 17 de enero. Fue un gusto que nos acompañara Brisa Morales en nuestro segmento Voces, Fe y Libertad. Y de 1 a 2 de la tarde tenemos una discusión, una entrevista aquí muy interesante. Nos acompaña José Echeverría, él es presidente del Movimiento Cívico Nacional. José, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Aquí a la orden y listo para pues discutir sobre, me imagino, un tema muy importante Sí. para los ciudadanos y de cara a lo que se viene en Guatemala o lo que está sucediendo en Guatemala. Arranquemos por el final, ¿no? Eh, José, ¿qué tan sorprendente fue esto de que el partido Movimiento Semilla lograra esta junta directiva en el Congreso de la República? ¿Qué puedes resaltar, digamos, de todo esto que ocurrió el domingo dentro del Congreso y demás? Pues primero yo creo que sí es sorprendente. Se había escuchado antes de algunas negociaciones para junta directiva, una del pasado oficialismo y una de una combinación del nuevo oficialismo con el partido Cabal, que para aquellos que nos están escuchando, el partido Cabal pues fue el partido que postuló Edmond Mulet, a Edmond digamos, el Mulet, presidente. la segunda planilla muy, digamos, escuchada en noticias era dirigida por Julio Héctor Estrada, o lo ponían a él como presidente o vicepresidente. Entonces yo creo que sí es sorpresa que esté presidiendo el Congreso Samuel Pérez de lo que se había escuchado anteriormente. Ahora yo creo que hay que verlo de si es sorpresa o no es sorpresa que el oficialismo logre la Ese presidencia es del el buen Congreso punto. en el primer año, porque yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, tal vez no tanto. Solo Jimmy creo que no lo ha logrado, de lo Solo que yo Jimmy recuerdo. Morales, solo el gobierno de Jimmy Morales no logró la presidencia del Congreso en el primer año, de lo que tengo entendido, digamos Ujú. que sí habría que verificar ese dato a cabalidad, pero desde ese punto de vista no es tan sorprendente que el gobierno gane también la presidencia del Congreso. Ese es yo creo que el primer punto, digamos, sorpresivo, pero a la vez si lo vemos en el contexto histórico, tal vez no tanto. Sí, es algo interesante, digamos, el Congreso siempre tiende hacia el Ejecutivo, ¿no? Los diputados tienden a querer quedar bien de alguna forma u otra con el gobierno actual y bueno, pues, si lo vemos, digamos, de ese elemento en particular no es sorprendente. Yo creo que es más el hecho de que Semilla haya sido un partido de oposición dentro del Congreso de la República y que se miraba un poco difícil que fueran a convencer a las demás bancadas de integrarse, ¿no? A una planilla ganadora. Son tercera fuerza del legislativo, son tercera fuerza del legislativo y lograron sumar a la mitad más o menos de la segunda fuerza del legislativo, que es la UNE, que yo creo que es un punto interesante y que de plano vamos a abordar más adelante. Em, pero yo creo que la dinámica del Congreso es una dinámica de acuerdos. Yo creo que veníamos de un Congreso dominado por la alianza oficialista del gobierno pasado, que sirvió de facilitador de recursos para el Ejecutivo. Ujú. La alianza oficialista de los años pasados fue un facilitador de recursos Sí, presupuestarios, de programas, préstamos, de préstamos. programas asistencialistas para el Ejecutivo. Eh, y yo creo que entonces la gran pregunta es cuál va a ser el enfoque de esta nueva legislatura y de la dinámica que se abordaron. A mí me parecería, lo que sí me parecería sorprendente y no veo, digamos, de momento, es que el punto de negociación haya sido muy similar o el mismo que las legislaturas anteriores. Es decir, no creo, o digamos, dentro del análisis político, pareciera que no es la facilitación de recursos lo que está uniendo a esta junta Ujú. directiva como lo fue en veces anteriores. Puede que sea una agenda legislativa y yo creo que se está Eso viendo es un importante. cambio. Yo creo que sí es un Sí. cambio que el tiempo dirá qué fue lo que se negoció, si fueron leyes, si fueron
Puede ser acuerdos de todo, sí. presupuestarios, si fueron, pero creo que el tiempo lo dirá. Es difícil analizar si completamente son recursos públicos. Lo que vimos de legislaturas anteriores es que sí, el presupuesto público Ujú. fue la moneda de negociación. Y el presupuesto público se puede evaluar y se puede analizar, y ahí está el crecimiento del presupuesto Sí. público y de los Casi programas se duplicó en 4 asistencialistas. años. Increíble. Tuvieron la pandemia también de por medio, la legislatura anterior y el gobierno anterior. Entonces, yo creo que es un poco a la expectativa de ver hacia dónde dirigen los esfuerzos. Sorpresivo, lo vemos en contexto, tal vez no tan sorpresivo. Acuerdos, yo creo que lo que es sorpresivo es los acuerdos y con quienes generan acuerdos. Claro. Yo creo que es pues, sorpresivo para alguna facción de Semilla o de los espectadores del partido Ujú. Semilla que unen esfuerzos con políticos más Claro. tradicionales, Que ellos mismos han criticado, digamos, que eso es ellos mismos cierto. han Claro. criticado, Y viceversa. pero es el Congreso, o Sí. sea, yo No hay amigos y veo. enemigos, ahí hay política de intereses. Y cuando toca hacerse alianzas, se hacen las alianzas y se quita uno los paradigmas, ¿no? Sí, y yo Pero bueno, creo que hay una herencia importante, y es que el Congreso cerró el año pasado con un nivel de aceptación del 7%. 7%. 7% de los guatemaltecos confiaban en el Congreso. La madre. Entonces yo creo que hay muchos diputados nuevos. Lo Sí. que vimos en la legislatura pasada es que los diputados nuevos no significó un cambio. Vamos a ver qué pasa con estos nuevos diputados. Yo creo que lo que le querían hacer a Julio Héctor, a un diputado, es fuera de serie. Es una huizachada, ¿no? Un poco. No solo Huizachada, o sea, yo creo que Huizachada con maldad, Sin mala porque él fe. iba a dirigir una junta directiva, él se Sí, perfilaba sí. como uno de los acuerdos para dirigir una junta directiva. Entonces, incluso a ver si eso no fue lo que capitalizó o lo que ocasionó que la gota que rebalsó el vaso, y dijeron, bueno, si esto le están haciendo a este, van a venir en contra de mí, entonces mejor nos unimos todos en contra de los otros. Vamos a analizar un poco qué fue lo que pasó ese domingo, porque hay cuestiones que van a ser resueltas, ¿verdad, José? En los próximos días o semanas. Pero aquí tal vez tengo los datos, ¿no? La legislatura pasada estuvo Alan Rodríguez como primer presidente del Congreso, estuvo 2 años y después estuvo Shirley Rivera 2 años. Con Jimmy Morales sí fue Mario Taracena el presidente del Congreso el primer año, recordarán, en ese año de reformas. Durante el PP sí tuvieron junta directiva, fue Uy Rivera, diputado del Partido Patriota en el gobierno de Otto Pérez Molina. Durante la época de la UNE ocurrió algo interesante, no estuvo este Arturo Eduardo Meyer de presidente, pero no terminó, entiendo yo, su mandato. Y él sí era de la UNE Él sí también. era de la UNE Ok. también y fue sustituido por, recordarás, Aristides Crespo, ¿no? Entró por la FRG, terminó siendo del PP y después fueron los años de Roberto Alejos, ¿verdad? Como representante de la UNE. Entonces sí ha solido ganar casi siempre el partido de gobierno, la presidencia del Congreso, eso no nos debería sorprender, pero bueno, las circunstancias creo que fueron algo atípicas en este año. José, digamos, realmente, ¿cómo crees que los diputados están viendo eso de renovación, digamos, de cambiar los aires del Congreso, darle un aire fresco y que eso está, digamos, empujando bastante hacia Semilla, ¿no? Hacia los que representan hasta el momento y por algo ganaron las elecciones, esa renovación de la política? ¿Ves que realmente hay un cambio, un breaking point? ¿Cuándo ocurrió ese breaking point? Porque algunos te dirán fue el domingo, pero otros te dirán fue antes, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? Yo creo que habría que preguntarle a los mismos diputados. O Pues sea, sí. yo creo que es una incógnita, pero lo que yo sí creo es que desde la perspectiva ciudadana, esa expectativa está muy alta y puesta allí. Sí. O sea, la expectativa de un cambio en la forma de hacer política, un cambio en el resultado de la forma de hacer política, sí es tangente, digamos, o sea, está allí en el punto principal de las percepciones Ujú. ciudadanas, y los diputados de todos los partidos afrontan un gran reto,
porque incluso los mismos diputados que eran parte del pasado oficialismo tienen un elemento de qué van a hacer. O sea, van a seguir con la misma dinámica que no les resultó este domingo pasado, cómo van a plantear la oposición de una forma efectiva. Yo creo que ellos tienen una gran incógnita de cómo actuar. Tenemos a los nuevos diputados oficialistas, que también los diputados oficialistas en las últimas legislaturas han estado vinculados a la facilitación de recursos, a la corrupción, a las plazas. ¿Cuál va a ser esa manera distinta de los nuevos diputados oficialistas? ¿Cómo la pueden comprobar ante una ciudadanía que es sumamente escéptica y que cerró con el 6-7% de aprobación a la figura del Congreso? Sí. Entonces ese es un segundo actor, y yo creo que está el tercer tipo de diputados, le llamaría yo, que son los diputados nuevos de diferentes partidos que están aprendiendo, algunos con un poco más de experiencia política previa que otros, pero que yo creo que están un poco a la expectativa de ver qué posición y qué actitud asumen en esta nueva legislatura. Eso último que mencionas es interesante, digamos, viendo dónde están los aires, ¿va? Para dónde están yéndose. Y ahorita puede que hayan sido un poco conservadores, pero con el resultado de esa elección de junta directiva el domingo, puede que se decanten hacia ese lado. Digamos, que la coalición crezca de 92 a más de 107, lo que abriría toda una nueva serie de oportunidades, ¿no? Para el oficialismo de reformar algunos temas que también vamos a estar discutiendo seguramente de relevancia nacional. Ahora, de los 64 diputados reelectos, José, 33 votaron a favor de la planilla de Semilla y 31 en contra. Están partidos los diputados reelectos, me parece interesante. De esos 64 diputados, 44 votaron por quitarle a los magistrados su inmunidad. Son 44 que no tienen visa. De esos 44, pero 16 votaron a favor de Semilla. Yo le llamo los redimidos, ¿no? Son 16 de 44 que, bajo los mensajes que uno ha estado leyendo en redes sociales, que dicen que les pueden regresar la visa a aquellos que demuestren que han cambiado. Bueno, ahí van 16 que por lo menos ya votaron a favor de la planilla de Semilla. Pero eso deja un margen todavía de crecimiento, creo yo, de esta nueva coalición de junta directiva, que podría ser más de 92 votos, o podemos equivocarnos, ¿no? Y que esté pegada con chicle, como suelen decir, y que ya cuando toque reformar algunas leyes importantes se caiga esa coalición. Sí, yo creo que va a ser muy interesante ver cuáles son las primeras iniciativas, cómo queda la conformación de las comisiones de trabajo dentro del Congreso, cuál es el ritmo que adquieren. Yo me atrevería a poder analizar que van a querer aprovechar el momentum político para avanzar una agenda legislativa lo más pronto posible, para poder tener pequeñas victorias, digamos, de parte de la junta directiva. Entonces yo creo que sí puede ir creciendo ese número, pero a la vez, como todo Congreso y como toda nueva legislatura, hay intereses políticos y hay intereses también de grupos particulares que se ponen en medio, o que, digamos, presionan y a veces se bloquea la legislatura. Entonces hay leyes que pasan por intereses municipales y los alcaldes entonces hablan con los representantes distritales y entrampan ciertas iniciativas, o tienden a querer favorecer la distribución o programar la distribución de las obras y el listado geográfico de obras, y eso ocasiona también un impedimento y un choque que iría en contra también del discurso de transparencia del oficialismo. También. José, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a regresar aquí en Los Disidentes en este miércoles 17 de enero.
Infinita 100. Hablamos inusual. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Hola, te saluda César Tánchez y Mario López Salguero. Queremos invitarte a escuchar el programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Te esperamos todos los lunes de 19 a 20 horas aquí en Radio Infinita. Sé parte de la nueva economía descentralizada. Bitcoin Economics. Estamos de regreso aquí en Los Disidentes por República Infinita. Nos acompaña José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional. Estamos hablando un poco de qué fue lo que ocurrió el domingo, qué nos depara los próximos días, las próximas semanas. Y José, a ver, más allá del bochorno, creo yo, de haberse tardado tanto, que casi siempre se tardan, ¿no? En esta transmisión del poder. Pero más, pero eso fue más de la cuenta. Fue exagerado lo que se tardaron. O sea, y fue cansado para todos los involucrados en esto, creo que fue muy, muy cansado, ¿no? Todo el problema inicia, José, con esta comisión de verificación de credenciales, ¿verdad? Una comisión que no está realmente muy institucionalizada en términos de quiénes la integran, cómo se integra, sus funciones, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿verdad? Al final decidieron, primero, la comisión decidió, ¿no? Y lo sometieron después al pleno, que el partido Semilla no tuviera la bancada para esta 10ª legislatura. En segundo lugar, declarar independientes a 2 diputados de la UNE, que pues, fueron expulsados, o no sé si se ha votado todo el procedimiento, pero los expulsaron de la UNE. Y tercero, no darle toma de posesión a Julio Héctor Estrada. Sí, yo creo que voy a empezar de lo último a lo primero. Un diputado electo, ahora diputado, que ya asumió, Julio Héctor Estrada, del partido Cabal, le hacen un desplante, no solo desplante, pero yo creo que una ilegalidad terrible en esta comisión, porque la comisión de revisión de credenciales realmente es una revisión de credenciales, de ver tu DPI, que realmente seas José Ardón el que ganó la diputación y aquí está la credencial, número de DPI, y pues sí es él. Pero en los últimos años hemos visto una judicialización de la política, en donde se usan mecanismos externos a la política para influir en la política y en quiénes son electos. Ustedes recuerdan en las elecciones la cantidad de candidatos que fueron rechazados judicialmente o con estos requisitos que realmente no son para eso. Entonces, utilizaron de justificación que se presentó una denuncia el día antes de ese momento para justificar que no le iban a dar posesión al candidato. Primero, no es una decisión de que pueda venir de una comisión, ni el Congreso, y yo te diría que aquí es importante hacer la diferencia entre la mayoría de votos y tu derecho individual y tu derecho político. O sea, tu derecho político no te lo puede limitar ni la mayoría del Congreso. No. O sea, ni aunque la mayoría del Congreso hubiera dicho, los 159 diputados hubieran dicho, a ese diputado nosotros decidimos no darle posesión, no pueden hacerlo. Imagínate que se pongan a hacer pues eso no cada puede inicio hacerlo. de legislatura. Porque eso atropella los derechos individuales, políticos, cívicos de una persona. Entonces yo creo que ahí esa decisión fue sumamente errada, ilegal y inconstitucional también de parte de esta comisión que se basó en la constancia transitoria conocido como finiquito, claro. ¿Verdad? Ese es el primero. El segundo, mencionabas
que también habían Declarado independientes declarado a estos dos independiente a unos diputados de la UNE. Mira, yo creo que esos dos elementos van juntos, ya hay que analizarlos juntos, porque tanto como esos diputados de la UNE como Julio Héctor se perfilaban en una planilla del legislativo, una planilla que iba a correr a la junta directiva, y eso fue minutos antes. O sea, ¿sí crees que está íntimamente relacionado, digamos, ambos temas? Yo creo que, o sea, no, yo no estaba ahí, Sí, no fui parte, sí. pero la lectura política Ujú. que le das al asunto es que tienes a un candidato que se perfilaba como parte de una Te junta volaste todas las directiva. planillas que iban a Tienes a competir. dos fuertes, dos diputados que estaban siendo parte de las negociaciones de una junta directiva. Y a esos tres diputados o a esos dos grupos los bloqueas. Los bloquean y de una forma, digamos, ilegal, absurda, también los bloquean, porque lo de la UNE fue una expulsión a través de un comunicado que saca Sandra Torres, o la UNE, digamos, dirigida por Sandra Torres. No es el procedimiento. Eso no es debido proceso. No es debido proceso. No, Lo sacan de esa manera. Entonces lo sacan de esa manera y yo creo que ahí, yo no sé si fue queriendo, no queriendo con esa intención o no, pero la lectura política que le das a eso es que crean el escenario y posicionan el escenario de la historia que te han venido contando en las últimas 2 meses, 3 meses, 6 meses, que van a bloquear, que no van a dejar tomar posesión, que quieren influir en la toma de posesión. Entonces yo creo que ahí se genera un ambiente caótico. Yo no sé si esta comisión lo estaba haciendo a propósito, Claro. si fue torpe y inconscientemente lo hizo. No sé, yo desconozco cuáles son los intereses de las personas que ahí estaban. Y luego el tercero es declarar independiente a los diputados del Partido Movimiento Semilla. Que ahí yo creo que hay muchísima tela que cortar. Es más complejo ese caso. Es muy complejo porque, o sea, lo tienes que analizar desde el momento de la cancelación del partido político. Entonces es todo digamos, ver si un juez puede cancelar provisionalmente o puede cancelar a un partido político, qué implicaciones tiene eso. Hay 2 resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, no solo hay una, hay 2, porque hay una que menciona que no y que se tiene que volver a restituir, y hay otra que es más en caso concreto, en donde plantean de si un partido cancelado puede seguir con los mismos derechos, y la Corte de Constitucionalidad dice, pues mire, lo que dice la ley orgánica es que no. Pero yo creo que es un caso más general y no tan concreto. Digamos que hay un enredo legal, materia para analizarle, digamos, constitucionalmente, legalmente, que le va a tocar a la Corte de Constitucionalidad ahora hacer un análisis muy exhaustivo de esa situación. Pero la comisión decide declararlos independientes. Yo creo que fue, digamos, no sé si tormenta perfecta o fue el escenario ideal. Y si tú ves, digamos, das ese seguimiento político, tú dices, pues claro que iba a ganar una junta directiva en contra de eso, porque ponía en cuestión el interés de la mayoría de los diputados. Claro. Y de la estabilidad política del país, creo yo. O sea, digamos, fueron varias batallas. Y hubo una que es la que más le preocupó a la gente, ¿no? De decir, todo esto es para que Arévalo no asuma. Yo en lo personal creo que eso, digamos, creo que nunca llegó a estar en discusión o en riesgo, llamémosle así, pero la gente decía, esto, por todo lo que mencionas, ¿no? Todas estas cosas extrañas que pasaron, estaban diciendo, esto es para que Arévalo no suma, ¿verdad? Fíjate que y ahí, eso sí le preocupó a la gente. En la página de Movimiento Cívico Nacional, todavía está online, hay una sección que se llama De la elección a la transición, y es un compendio de todas las acciones legales, denuncias, que hubo en estos últimos 6 meses, y la verdad que sí es impresionante, es absurdo la cantidad de judicialización que se estaba dando. Entonces yo creo que el ambiente de sospecha y de cuestionamiento sobre la toma de posesión
yo te diría que yo la comprendo, porque no viene de la nada y tú ves el listado de acciones judiciales que parecieran que buscaban impedir llegar a ese punto. Y yo creo que entonces ahí no hay una postura política que dé esa certeza. Hay muchas acciones, principalmente de jueces o que vienen de otros actores del ámbito judicial, que sí ponían en cuestión y no hay, digamos, esa certeza o que se asegure hasta que la Corte de Constitucionalidad da certeza a través de resoluciones donde dices, no, que sí tiene que asumir, ganó las elecciones, pero eso fueron meses, no solo de desgaste, pero de que esa incertidumbre fue creciendo. Claro. Fueron, digamos, varias batallas. Y totalmente, yo entiendo que esa preocupación era real. No sé si es que no lo sabemos, si realmente en algún momento los diputados nuevos o salientes dijeron esto es parte de esa estrategia para que Arévalo no asume. Un último, digamos, intento para que Arévalo no asumiera. Creo que ya tenían todo en contra, digamos, difícilmente iban a lograr hacer una situación de ese tipo. Pasaron las 12 y no juramentaron al presidente y nadie está hablando de que no es presidente porque no lo juramentó el Congreso antes de medianoche el 14 de enero, ¿verdad? Entonces, creo que estábamos estresados que pasaron las 2 de la tarde, ¿verdad? Y después pasaron las 4 de la tarde y después dijeron, bueno, si es por lo menos antes de medianoche todavía se puede. No fue antes de la medianoche y nadie está diciendo el presidente no es presidente, ¿verdad? Entonces, creo que, digamos, puede que ese tema haya quedado saldado. Pero ahora estaba la batalla por la Junta Directiva del Congreso. Que ahí sí, cuando vemos este tipo de acciones que se tomaron en la comisión, era limpiando la mesa de posibles planillas que pudieran competir para ganar esa elección. Clarísimo. Ya viendo los resultados, pues quedó bastante claro. Estaba después la batalla, ¿no? por Julio Héctor y demás. Pero este acuerdo que surge y emana de esta comisión es aprobado por el Pleno, ¿verdad? Todavía de la 9ª legislatura. Y es donde entra ese argumento, ¿no? El Pleno es soberano, el Pleno fue soberano y tomó esa decisión y demás. ¿Qué ocurre con la 10ª legislatura? Que vuelven a decir el Pleno es soberano y se pasan por encima todo lo que se haya resuelto en la 9ª legislatura. Y muchos diciendo pues que lo que ocurrió en esa 10ª legislatura fue ilegal también, y por eso es que estamos viendo estas acciones que se han presentado ante la Corte de Constitucionalidad para invalidar la elección de la Junta Directiva. Y vamos a ir a un corte, José, y podemos hablar rápidamente de eso también, porque hay muchas cuestiones. El caso particular del Movimiento Semilla es algo complejo. Después tenés el hecho de que Adín Maldonado, que fue el diputado que la UNE separa, o Sandra Torres separa de la UNE, es vicepresidente de la Junta Directiva. Entonces, hay varias formas que se puede caer esta elección de Junta Directiva, pero con base en lo que hemos hablado, hay varias formas de que se sostenga también, ¿no? Que la CC sostenga. Argumentos tiene para ambos lados. Ese es el problema, ese es el dilema, y es lo que ha caracterizado la política últimamente, ¿no? Lo que decías, la judicialización, donde la CC siempre, y los magistrados tienen siempre de dónde jalar para un lado o para otro, que es algo peligroso también, creo yo, digamos, en términos de certeza jurídica. Pero, José, vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a regresar aquí para continuar la discusión en este miércoles 17 de enero. Radio Infinita. Estás entre inusuales. Tu salud, nuestra prioridad. Médicos. Donde encuentras todo para tu estilo de vida saludable. Médicos. Visita nuestra página web radioinfinita.com y entérate de los eventos más importantes en el país y las noticias más relevantes en el mundo de la música, cultura y arte. Recuerda que estás entre inusuales. radioinfinita.com. Estamos de regreso aquí con José Echeverría en este miércoles 17 de enero y estamos analizando un poco dónde estamos parados también, ¿no, José?
A ver, hablemos ya del presente. Ya hicimos un buen repaso de qué fue lo que ocurrió el domingo. Pero ahora tenemos una junta directiva donde ya se presentaron algunas acciones declarando que fue ilegal lo que ocurrió y que tanto por el hecho de que algunos argumentan la bancada Semilla debería estar suspendida, ¿no? Y por otro lado que ahí Maldonado no, digamos, debería ser diputado independiente. Hay dos vías por las cuales se pueden bajar, llamémosle así coloquialmente, la elección de junta directiva, más allá de todo lo que pasó ya en la 10ª legislatura, que recordarás, José, bueno, declaran inaugurada la sesión y le dan la palabra a un diputado para que presente la planilla, que para eso está la junta de debates, ¿no? Los 3 diputados más longevos, y ahí es ahí donde se encaraman todos los diputados de Semilla en el púlpito, ¿no? En la mesa. Y le dicen al presidente de esta junta que ellos habían presentado pues una acción, digamos algo, para que primero se conociera el acuerdo que los declaraba como independientes y después se sometiera a votación las planillas. Terminó ocurriendo al revés, ¿no? Se somete a votación la primera planilla, no logra los 81 votos, se somete a la segunda, logran los 92 y después la propia junta de debates, que en lo personal creo que ya no era una atribución de la Junta de Debates, somete a votación la reforma del Acuerdo 1-2024, que fue el que hizo la 9ª legislatura, que ocasionó todo este problema. Sí, yo creo que va a ser interesante porque las atribuciones yo creo que hay varias cuestiones que la Corte va a entrar a analizar. Y recordemos que un análisis de la Corte de Constitucionalidad lo que busca es que prevalezcan los principios jurídicos republicanos de nuestra Constitución y el orden constitucional. Entonces, uno tiende a ver, y yo creo que una forma, desde mi punto de vista, a veces errada, es verlo de forma muy positivista. Y es decir, es 1, 2, 3, 4 y 5, el 2 estuvo más o menos y entonces todo se cae. Sí. Pero yo creo que si se ve desde un punto más amplio de, ok, fue o era esa suspensión realmente siquiera legal o no. Bueno, sí, que nunca... Bueno. Adim Maldonado lo expulsa la UNES en un debido proceso. ¿Eso qué significa? Digamos, yo creo que si cuando se hace la suma de todo el contexto, yo creo que puede llegar a sostenerse. Okay. Pero como tú decías, la Corte tiene argumentos para ambos lados, o digamos de ambas cuestiones. También puede entrar a analizar el orden de la agenda de la Junta de Debates y ver si se modificó y si fue o no. Pero yo creo que lo que tenemos que analizar es más en su totalidad y en el contexto de qué principios del ordenamiento jurídico constitucional y al final ver si esta... Porque yo creo que la suspensión del Partido Movimiento Semilla como medida precautoria, digamos, la medida precautoria es cuando en un proceso judicial un juez declara una medida preventiva. A través de una medida preventiva, suspender la personalidad jurídica de una organización política no casa dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Porque esa suspensión la tiene que hacer después de un debido proceso dentro del Tribunal Supremo Electoral y digamos que es todo eso, digamos, que va paso por paso. Tampoco significa de que una ilegalidad se soluciona con una ilegalidad, pero yo creo que si lo vemos en el contexto total, la Corte va a tener en sus manos una decisión importante y ojo también con los tiempos, porque la Corte de Constitucionalidad, así como puede resolver mañana sobre la conformación de la Junta Directiva, puede resolver en 6 meses, donde la Junta Directiva del Congreso ya pasó una muy buena parte de tiempo en el poder. Y yo creo que... Tienen que resolverlo lo antes posible, José, porque si no, todo lo que ha hecho esta Junta Directiva van a decir que es nulo ipso iure o como quieran los abogados y decir, no, como su conformación fue ilegal, todo lo actuado después no tiene, digamos, validez.
Eso para la certeza jurídica en nuestro país es fatal. Y fíjate que eso ya ha pasado en ocasiones anteriores y la Corte de Constitucionalidad ha votado, por así decirlo, o ha mandado a repetir conformaciones de juntas directivas, pero lo actuado y resuelto Sí se sostiene. por el Congreso se sostiene Ok. en aras de justamente de esa certeza jurídica. Y lo otro es también interesante, por ejemplo, aquí hay varios comentarios desde de todos tipos, desde semi-lovers, desde desde fachos, digamos, o sea, todo el pano, digamos, todo el espectro de las posibilidades de etiquetas y de categorías que pudieran decir, pero yo creo que espacios en donde se pueda analizar jurídicamente desde una manera, digamos, no pasional, yo no estoy ni afiliado a ningún Claro. partido, yo creo que es importante porque los guatemaltecos también tenemos que ir analizando las actuaciones y revisando las actuaciones de los funcionarios públicos y de los políticos como lo que son, funcionarios y servidores públicos de la población y no, digamos, como esta figura mesiánica que todo se le debe de aceptar o todo se le debe de bloquear o de cuestionar. Yo creo que es sano, pero no desde un bloqueo de que todo lo que hagan está malo o todo lo que, digamos, o es bueno automáticamente. Yo creo que también desde la ciudadanía tenemos que ir construyendo un pensamiento crítico con datos objetivos en donde podamos analizar qué sucede en la cosa pública de una forma clara y objetiva. Es que han ocurrido muchas cosas cuestionables, eso es lo que hay que resaltar. No fue cuestionable lo que ocurrió al final de la novena legislatura y cuestionable lo que ocurrió al principio de esta 10ª legislatura. Pero si nos abstraemos, creo que es, digamos, un mensaje que vale la pena resaltar, si nos abstraemos de los casos particulares, de quiénes eran, de los partidos, de las figuras, y lo vemos de manera más objetiva, José, lo peligroso aquí es el uso del poder de forma arbitraria, ¿verdad? ¿Quién está usando del poder de forma arbitraria? Y si lo vemos así, yo miro peor lo que hizo la Comisión de Verificación, por ejemplo, ¿verdad? Porque de forma arbitraria estaban tomando decisiones que no les competían. Y si vemos, digamos, temas otros como presunción de inocencia, debido proceso, creo que vamos a ir encontrando quién tiene la razón en todo esto, ¿verdad? Y puede que eso implique que se baje en esta junta directiva, por ejemplo, o puede que la reafirmen, pero con base en esos principios que creo que se han irrespetado constantemente en los últimos meses, José. Todas estas acciones que ha tomado el Ministerio Público digamos, el uso de la ley contra la delincuencia organizada, los allanamientos del Tribunal Supremo Electoral, todo esto ha ido alimentando ese sentimiento de que se ha abusado del poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ha abusado tanto del poder, ya cuando empiezan a ocurrir estas cuestiones que también son criticables, que ya no se miran tan mal, porque lo que ha estado ocurriendo antes es peor, ¿no? Entonces, no podemos caer en eso. Hay que poner orden, creo yo. Y no sé si ahora en los cambios de aires, porque siempre que hay cambios políticos, siempre hay oportunidades de mejorar las cosas. Por el momento, lo que hemos visto, pues, hay que analizarlo bien, ¿verdad? Pero creo que sí hay una buena oportunidad de empezar a hacer las cosas bien, ¿verdad? Ordenar la casa, diría yo. Entonces, eso me parece interesante. Sí, yo creo que hay muchas oportunidades, así también como hay amenazas, porque yo 100%. creo que sí hay un sentimiento de hartazgo fuerte y grande de parte de la población hacia la política en general y de los últimos años, que puede ser una oportunidad de hacer las cosas distintas desde los espacios o desde las posiciones de poder público. Pero también, digamos, hay personas que tienen, pues no sé, un miedo a personas que puedan tener una ideología distinta y que eso, digamos, ocasione un bloqueo completo a lo que van a hacer. Entonces yo creo que lo que mencionas, yo creo que la oportunidad
y la responsabilidad también de parte de la ciudadanía es generar un pensamiento y un análisis crítico, objetivo, de qué es lo que está sucediendo y no contarnos una historia de algo que no está sucediendo y que puede suceder, ¿verdad? La realidad está en el medio, ¿no? O sea, esa es la verdad. Hay que hablar de los hechos. Los hechos son los hechos. Si uno quiere darle una tonalidad, uno lo puede hacer, ¿no? Y decir todo esto ha sido parte de un pacto golpista y de corruptos porque pues así lo han hecho un grupo y otro grupo ha dicho todo esto es la ejemplificación de los riesgos de que gobierne la izquierda, ¿no? Que se negocia todo, igual la corrupción existe, ¿me entendés? Y la realidad creo que está en un punto intermedio y es un poco lo que hablábamos al inicio, José, de esa potencial negociación de la junta directiva, ¿verdad? Y la gente dice, fijo dinero, fijo sobornos, fijo, porque eso es lo que estamos tal vez acostumbrados a escuchar, ¿no? Y lo estaban diciendo que estaba ocurriendo con otra planilla. Entonces digo, si estaba ocurriendo con una planilla, ¿por qué no estaba ocurriendo con la otra, verdad? Si ese es el sistema, digamos. Entonces, yo creo que la realidad está en un intermedio. Ya, digamos, retomando un poco el tema de agenda, José, que se nos viene. Pues el Movimiento Semilla ganó el Ejecutivo y muchos decían, pues bueno, por lo menos tienen un contrapeso en el Legislativo. Y ahí nos podemos poner un debate más filosófico de pesos, contrapesos y de si es bueno que un ejecutivo tenga todo el poder, ¿verdad? Y que tenga cortes, que tenga corte de constitucionalidad, el organismo legislativo. Y otros que te dirán, no es bueno, ¿no? Que haya balance, que el legislativo pues avance temas de relevancia nacional, pero le ponga frenos. Ahora ya no, digamos, el escenario cambió. Semilla tiene ambos poderes en un año donde se elige Corte Suprema de Justicia. Si tienes Corte Suprema de Justicia, tienes 3 de 5 magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Se habla de una potencial reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que le daría la facultad al presidente de remover a la fiscal general. Ya no tendrían esa piedra en el zapato de la fiscal. Y de la nada pasamos de que el gobierno de Yamatei se decía tenía todo el poder a que Semilla en 3 años puede que lo tenga, ¿verdad? ¿Qué nos dices? Yo creo que la concentración de poder es negativa, venga de donde venga. O sea, si viene de Yamatei, si venía de Otto Pérez, venga del Pérez que... también tuvo sus buenas cuotas ahí en todos lados. Sí, tenía todo. Pero los gobiernos en Guatemala han tendido a concentrar poder. El de la UNE, Colom también concentró poder. También. Entonces yo creo que el punto que hablábamos antes, la ciudadanía quiere una forma distinta de hacer política. Y yo creo que una de las grandes puntos débiles de nuestra república es la división de poderes y que sean efectivos los frenos y contrapesos. Pero que sean efectivos los frenos y contrapesos tampoco implica que desde el Ministerio Público se pueda hacer todo lo que se quiera en contra el que se quiera. No, sino que tiene que haber principios de legalidad muy importantes para que las instituciones puedan funcionar correctamente. Y yo creo que la Corte Suprema de Justicia, hoy por hoy tenemos una corte, yo le llamo de transición, porque va a estar en el poder, sí, asumió el poder por 1 año, por 9 meses, y hay puntos muy importantes a resolver dentro del organismo judicial, como la carrera judicial, el funcionamiento de la justicia, limitar el abuso a la prisión provisional y a la prisión preventiva. Yo creo que tenemos un poco que dar un paso atrás y ver los problemas de fondo que pueden asegurar un mejor funcionamiento de las instituciones de nuestro país y evitar así la concentración de poder y que los guatemaltecos estemos pendientes o digamos dependientes de quién asume el poder mañana o pasado mañana, porque eso va a cambiar y hoy asume una persona de estas características, en 4 años asume otra persona de otras características y no tenemos que estar, no debemos de estar dependientes de cuál es el ánimo de la persona que está en el poder. Eso es peligrosísimo y contrario a la idea de una república. José, vamos a ir a un nuevo corte comercial. Vamos a regresar para los últimos minutos en este miércoles 17 de enero. Come one, come all into a temple of sound. Infinita
FM 100. Desde que soñaste con tu negocio, desde que alquilaste el local, desde que contrataste más personal, desde que abriste tu 9ª sucursal, desde que dijiste, démosle a hacer crecer mi negocio. Con los créditos empresariales de Banco Industrial, obténlo llamando al 2418-4850 o por WhatsApp 2411-6001. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Gracias. Lo siento. ¡Felicidades! Te amo. Una sola manera de decirlo, con un regalo de Orquídeas S&M. Haz tus pedidos a domicilio en www.orquidiasim.com o al 2245-1515. Orquídeas S&M, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Estamos de regreso aquí en Los Disidentes en este miércoles 17 de enero. José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional, nos acompaña analizando un poco pues, qué se nos ha venido toda esta semana. José, hablemos del futuro, ¿no? Se menciona 10 temas de reforma de agenda legislativa que, digamos, fungió como la base de esa negociación de junta directiva, ¿verdad? Yo creo que fue parte de, hubo muchas otras cosas más, seguramente, presiones, por ejemplo, pero yo en lo personal creo que ahorita vamos a empezar a ver lo que yo llamo la fase de consolidación de poder de semilla, ¿verdad? Tener la junta directiva del Congreso no es suficiente para gobernar. Ellos saben que tienen una fiscal general que está en contra de ellos, saben que hay problemas en la ley electoral, en la ley orgánica del organismo legislativo, tema de presupuesto, por ejemplo, es otro que seguramente va a terminar siendo parte de ese paquete de esas reformas de consolidación del poder, le llamo yo. No sé si se van a atrever a tocar el tema del transfugismo, por ejemplo, pero si lo hacen y quitan el transfugismo, Semilla va a tener 60 diputados, ¿no?, en su bancada. Así es la política, siempre ha sido así y siempre será así, creo yo. Entonces, ¿cómo ves ese futuro que nos depara? Pues mira, yo creo que va a depender de la madurez política, de qué se entiende por gobernabilidad y qué gobernabilidad es la que se quiere. Es una gobernabilidad de lograr cambios en beneficio de la población, y eso pasa por reformas, por la implementación de políticas que sean de beneficio para la población, que controlen el gasto público, que eso es igual a limitar la corrupción desde el Estado. O se entiende por gobernabilidad poder hacer lo que quiera, cuando quiera, con el poder que quiera. Entonces yo creo que la palabra de qué tipo de gobernabilidad es la que se está buscando va a ser importante para determinar cuál es la línea por la cual se va a transitar. Ese es por un lado. Y el otro, yo creo que hay que ver el panorama del Congreso en su completo, lo que hablábamos al inicio, porque hay varios diputados nuevos, varios que están buscando cómo guían su actuar ahora. Yo creo que el hecho de que haya una agenda legislativa sobre la mesa ya en sí es algo, yo te diría, positivo. Sí. Hemos carecido de una agenda legislativa clara en los últimos años, y yo creo que regresar a una agenda legislativa donde hay un norte de discusión, en donde se promueven leyes impersonales, leyes de beneficio para todos, leyes que no son privilegios para algunos, ni que tienden a favorecer a quienes están en el poder de forma muy concreta o momentánea, son importantes. Y yo creo que Guatemala sí necesita una agenda legislativa activa, una agenda legislativa en donde se recupere la discusión dentro de las comisiones de trabajo, en donde sea una agenda legislativa viva, digamos, y que puedan participar. Y yo creo que hay que dejar de ver esto de forma binaria, blanco y negro. En la agenda legislativa pueden participar y tienen que participar
muchísimos sectores ciudadanos, sectores empresariales, sectores de trabajadores. Yo creo que una agenda legislativa que sea, que incluya a la población puede ser buena, pero a la vez también se puede abusar del poder y se pueden ejercer y aprobar leyes de privilegios para unos pocos. Entonces yo creo que qué tipo de agenda legislativa y tener una dinámica legislativa tiene que ser prioridad e importante. Hubo algo que mencionaste al principio, José, y tal vez con eso vamos a ir concluyendo también, es que comúnmente en el Congreso los diputados se motivaban, digamos, a actuar por ese chorro, ¿no? El chorro del Ejecutivo, ¿verdad? Por eso tendían mucho a favorecer también al Ejecutivo y por eso se lograban tan fácil las alianzas a través de proyectos, obras, presupuesto, programas. No tiene que ser necesariamente corrupción, pero sí a través de canalizar, digamos, fondos hacia alcaldías, departamentos, proyectos de infraestructura, escuelas, hospitales, carreteras, calles y demás. Y ahí lo que después pasara son otros 20 pesos. El gobierno de Semilla ha dicho, nosotros vamos a cerrar el chorro. Lo ha dicho Arévalo claro y explícito. Si es así, y los diputados no logran, digamos, convencer de alguna forma u otra a que se abra nuevamente ese chorro, la política va a cambiar. ¿A qué van a responder ahora, digamos, los diputados? ¿Con base en qué? ¿Qué intereses? ¿Qué objetivos? Y es ahí donde veo yo un poco de incertidumbre, ¿no? Puede ser a las redes sociales, por ejemplo, lo que la gente diga. Puede ser a actores externos que amenacen o incentiven ciertos comportamientos para determinados temas personales, familiares y demás. Puede ser temas de agenda nacional, ¿verdad? Puede que empecemos a ver una agenda realmente de cambios sustanciales en temas económicos, políticos y sociales. Pueden ser temas buenos, pueden ser temas malos, ¿verdad? Y es abrir la caja de Pandora y decir, bueno, rompemos con el sistema anterior, que creo definitivamente y todos estamos de acuerdo que era insostenible, pero ¿qué va a venir de eso? Es la duda que tenemos todos. Yo creo que hay que regresar un poco a cuál es la idea de tener representantes dentro del Congreso, porque al final los diputados representan a su electorado. Y yo creo que nosotros como electorado también tenemos que empezar a comunicarles, decirles a ellos cuáles son nuestros intereses, que es algo completamente no solo legítimo, pero deseable. La población tiene que también decir qué es lo que quiere. Y yo creo que sí hay un cambio que yo sí identifico en esta legislatura de la anterior. Y yo creo que el ciudadano puede ir. Yo creo que los ciudadanos tenemos que tomar la palabra de transparencia que ha puesto Movimiento Semilla sobre la mesa para ir entonces al Congreso, llevar nuestras preocupaciones, llevar nuestras iniciativas, llevar nuestros aportes y empezar a construir una dinámica legislativa más viva, que es lo que yo creo que ha faltado en los últimos años. Mirábamos comisiones que no trabajaban y que no recibían ciertas posiciones o que no avanzaban en su trabajo. Yo creo que también hay trabajo que sí se ha hecho, que es positivo y que está, tal vez ahora es el punto de avance de cierto trabajo y de ciertas iniciativas que han estado sobre la mesa anteriormente, que pueden ir con un interés nacional de mejorar la calidad del gasto público, de mejorar puertos, aeropuertos. O sea, yo creo que sí hay latente las necesidades ciudadanas. Veamos hacia atrás el año pasado, uno de los beneficios que tenemos del año electoral es que las necesidades ciudadanas están identificadas en diferentes instrumentos de encuestas. Seguridad, el guatemalteco quiere más seguridad, el guatemalteco quiere más oportunidades de trabajo, más fácil, digamos, poder emprender y poder, digamos, hacer negocios de forma igual a todos. Seguridad, trabajo y mejora en la movilidad y en las carreteras. Y quitar la corrupción, digamos. Claro. Que entra, digamos, que entra que es como un transversal, pero si lo ves en las necesidades ciudadanas, no aparece tan alto, o sea, aparece como un punto importante de agenda nacional, pero en los intereses individuales, digamos, que es más difícil de medirlo.
porque el cómo, diferentes formas, pero tener más oportunidades de trabajo y mejorar mis ingresos es muy tangible y muy medible. Sí, digamos, y ese tema de corrupción es interesante, pero tal vez a nivel individual, y estos son datos que he consultado en su momento, Guatemala a nivel latinoamericano, el individuo no sufre tanto, digamos, la corrupción de forma directa. O sea, no te andan pidiendo mordida para todo lo que haces, ¿verdad? Sí pasa, pero no es tan prevalente. Depende, Milik. Serían ahí los procuradores. Esos son los primeros. A ellos de las... ¿Verdad? No. Pero digamos, a un nivel de corrupción masiva y grande en proyectos y demás, ahí es donde está el problema y por eso la gente tal vez identifica que no tenemos ciertas cosas en nuestro país porque la corrupción está impidiendo que los recursos lleguen hacia donde tengan que llegar, por ejemplo, más allá de que en tu vida diaria o en tu interacción con los funcionarios o burócratas tengas ese problema necesariamente, ¿verdad? Creo yo. Por eso explica, digamos, un poco lo que mencionas. Pero bueno, José, te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en este jueves 17 de enero. No, con mucho gusto. Y yo creo que espacios en donde podamos discutir de la política, de lo que está pasando en nuestro país, más allá del sentimiento de me cae bien, me cae mal, son importantes, porque también los ciudadanos tenemos algo que decir, tenemos algo que opinar, y es importante ir generando pues estos puentes de comunicación en donde podamos dialogar de una forma respetuosa y madura acerca de la política, de cómo nos afecta en nuestro día a día y cómo podemos generar un país en donde haya mayor seguridad, en donde haya mayor oportunidad para los guatemaltecos. Excelente. Bueno, creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Al fin y al cabo. Así que bueno, José, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Nosotros nos despedimos en este miércoles 17 de enero, pues evidentemente con la noticia también de ahí los problemas que hace nos vienen, el conflicto entre Nahualá y Ixtahuacán otra vez revivido, ¿no? Entonces, primer gran reto que tiene este gobierno también en materia de resolver cuestiones históricas, estructurales de problemas que se han tenido, pendientes todavía a los viceministerios, ¿no? No sabemos muy bien todavía quiénes van a componerlos, creo que ahorita todavía están terminando de definir y asumir algunas autoridades. Y mientras estuvimos hablando, hubo reunión de jefe de bloques en el Congreso de la República. Se están definiendo varios de los temas de agenda que discutimos aquí. Reforma de ley de servicio civil y ley de competencia, parece ser los que Samuel mencionó, serán prioritarios a partir incluso de la próxima semana. Así que mucho que hacer, mucho que trabajar. Pero bueno, que tengan buena tarde, buen provecho si estaban almorzando. Y nosotros nos vemos mañana de 12 a 2 de la tarde aquí en Los Disidentes por República Infinita. Los comentarios emitidos durante este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y en consecuencia ajenos a esta estación. Que lo distinto te encuentre. Radio Infinita. Cuando llegué a Guatemala me propuse contarles la historia de la verdadera cocina argentina con mis platos y los de mi abuela Aurelia. Hoy, casi 9 años